Hay algo que nadie te dijo cuando aquello desapareció, cuando esa persona se fue, cuando ese trabajo terminó, cuando esa amistad se enfrió sin que nadie hiciera nada dramático, cuando esa versión de tu vida simplemente dejó de existir. Nadie te dijo que quizás no deberías buscarla, que quizás lo que sientes como una pérdida es en realidad la señal más clara que el universo te ha dado en años de que algo en ti ha cambiado para siempre. Yo tardé mucho tiempo en entender esto, demasiado tiempo luchando por recuperar algo que, si lo miro ahora con honestidad, mi alma ya había dejado ir mucho antes de que la situación lo hiciera. Y esa distancia entre lo que el alma ya sabe y lo que la mente todavía se aferra a sostener, es exactamente donde vive el dolor más difícil de explicar. Hoy vamos a hablar de eso, de las cosas que se van solas, de por qué se van, y de lo que eso dice sobre quién te estás convirtiendo. Quédate hasta el final, porque hay un signo específico, uno solo, que te va a permitir distinguir con claridad cuándo una pérdida es algo que debes trabajar para sanar y recuperar, y cuándo es algo que el universo está usando para salvarte de ti mismo. Y esa distinción lo cambia todo. Si este tipo de reflexión es lo que buscas, suscríbete ahora. Este canal existe para las personas que ya no se conforman con respuestas que no llegan a la raíz. Deja tu like si sientes que hay algo en tu vida ahora mismo que no terminas de soltar. Empecemos por el problema. El problema real, no la versión que todos conocemos. Cuando algo desaparece de nuestra vida, nuestra respuesta instintiva es buscar la causa. ¿Qué hice mal? ¿Qué debía haber dicho? ¿Qué podría haber cambiado? Nos volvemos detectives de nuestra propia historia, buscando el error, el momento exacto donde todo se torció. Y detrás de esa búsqueda hay una creencia tan profunda que ni siquiera la vemos como creencia. La creencia de que si algo se fue, es porque falló algo. Porque alguien falló. Porque tú fallaste. Es la interpretación más obvia. Y es, en la mayoría de los casos más importantes, completamente equivocada. Hay pérdidas que son fracasos. Hay relaciones que terminan porque nadie las cuidó, porque hubo negligencia, porque el descuido mató lo que podría haber vivido. Eso existe y sería deshonesto negarlo. Pero hay otro tipo de pérdida. Un tipo de pérdida que no tiene un culpable claro, que no responde a un error identificable, que simplemente ocurre como si la vida misma hubiera decidido reorganizarse. Personas que se alejan sin drama, oportunidades que se cierran sin explicación, ambientes que de repente se vuelven imposibles de sostener, versiones de ti mismo que un día dejan de funcionar y no sabes exactamente por qué. A ese tipo de pérdida es al que le hemos dado el nombre equivocado durante demasiado tiempo. Y el error que cometemos frente a ella, el error que prolonga el dolor más allá de lo necesario, es intentar recuperarla, intentar volver, intentar reconstruir lo que se fue como si la vida hubiera cometido un accidente que necesitamos corregir. Ese es el error. Y para entender por qué es un error, necesitas entender algo que Carl Jung pasó décadas intentando explicarle a un mundo que no estaba listo para escucharlo. Jung estudió el inconsciente no como el depósito de los traumas y los recuerdos reprimidos, aunque también es eso. Lo estudió como una inteligencia que opera con una lógica propia, que tiene objetivos que el ego consciente a menudo no puede ver, y que trabaja de forma activa para llevar a la psique hacia su forma más completa. Él llamó a ese proceso individuación. Y lo que descubrió sobre cómo funciona ese proceso es lo que cambia completamente la forma de interpretar las pérdidas. La individuación no es un proceso cómodo. No es un camino recto hacia una versión mejorada de ti mismo. Es una reorganización profunda y a veces violenta de todo lo que eres. Y esa reorganización, cuando ocurre de verdad, no solo cambia lo que piensas o lo que sientes, cambia lo que puedes sostener, cambia lo que encaja contigo. Cambia literalmente el campo de lo que es posible en tu vida. Jung tenía un principio que llamaba enantiodromia. Era un concepto que tomó del filósofo griego Heráclito. La idea es esta: cuando una energía llega a su punto de máxima expresión
inevitablemente comienza a convertirse en su opuesto. La persona que ha vivido toda su vida desde el control absoluto llega a un punto donde el control mismo se convierte en su mayor fuente de sufrimiento. La persona que ha dado todo de sí misma para los demás llega a un punto donde esa generosidad sin límites empieza a destruirla desde adentro. Y entonces, algo se rompe, algo cambia, y con ese cambio, todo lo que estaba construido sobre la energía anterior empieza a caer, no porque haya fallado, sino porque ya cumplió su función. Eso es lo que nadie te explica sobre las pérdidas más importantes de tu vida, que muchas de ellas no son señales de que algo salió mal. Son señales de que algo salió bien, de que el proceso de tu alma llegó a un punto de inflexión donde el siguiente nivel ya no es compatible con lo que existía antes. Hay un concepto en física que se usa metafóricamente en psicología y en física cuántica de forma bastante profunda: la resonancia. Dos sistemas que vibran en la misma frecuencia se atraen y se sostienen mutuamente. Dos sistemas que vibran en frecuencias incompatibles tienden a separarse, no por mala voluntad, no por error, sino porque la naturaleza no puede sostener de forma indefinida una relación entre elementos que ya no comparten la misma frecuencia fundamental. Esto no es esoterismo vago, es una descripción bastante precisa de lo que la psicología observa cuando estudia cómo cambian las redes sociales y los entornos de vida de las personas que pasan por transformaciones profundas de sus valores y su sistema de creencias. Cuando una persona cambia de forma genuina, no superficialmente sino en sus estructuras más profundas, el ambiente que la rodeaba tiende a reorganizarse. Algunas personas se acercan más, otras se alejan. Algunas situaciones que antes eran posibles dejan de serlo. Otras que antes eran imposibles de repente se abren. No es magia. Es resonancia. Es el campo de tu vida respondiendo a quién te estás convirtiendo. Y aquí es donde la mayoría de las personas comete el error más doloroso. Cuando sienten ese alejamiento, cuando notan que algo o alguien que antes encajaba perfectamente en su vida ya no encaja de la misma manera, lo interpretan como regresión, como que están haciendo algo mal, como que se están alejando de lo que importa. Y en lugar de permitir que ese alejamiento natural ocurra, comienzan a doblar hacia atrás, a comprimir su propio crecimiento para que lo que ya no encaja pueda volver a encajar. Eso es exactamente lo que Jung llamaba traicionar el proceso de individuación. No por falta de amor, no por falta de buenas intenciones, sino por miedo a la pérdida, por el terror de quedar solos en un territorio desconocido que todavía no tiene nombre. Necesito pausar aquí un momento porque quiero ser honesto contigo sobre algo que se ha convertido en una de las distorsiones más comunes en el mundo del espiritualismo popular. La idea de vibración alta se ha convertido en una herramienta de evasión para mucha gente, una forma de justificar el alejamiento de todo lo que incomoda, de todo lo que exige, de todo lo que requiere trabajo real. Eso no está en mi frecuencia, dicen, y se alejan de responsabilidades, de relaciones que requieren esfuerzo real, de situaciones que les piden crecer en lugar de simplemente sentirse bien. Eso no es vibración alta. Eso es el ego disfrazado de espiritualidad. Y Jung fue implacable con esa distinción. Una vibración genuinamente elevada, un nivel de conciencia genuinamente más maduro, no te hace más selectivo con el mundo en el sentido de que solo toleras lo cómodo, te hace más capaz de estar en el mundo tal como es, incluyendo lo difícil, incluyendo lo imperfecto, incluyendo las relaciones que requieren trabajo, y las situaciones que exigen presencia real. Lo que sí cambia es tu relación con las cosas que son genuinamente tóxicas, genuinamente incompatibles con el proceso de tu alma, genuinamente diseñadas para mantenerte pequeño. Y ahí está el corazón de lo que quiero mostrarte hoy. Cómo distinguir entre una pérdida que es protección y una pérdida que es abandono de algo que todavía necesitas. Esta distinción, este signo específico del que te hablé al principio, es lo más importante que puedo darte hoy. Así que presta atención.
Cuando algo que se va de tu vida te deja con una sensación de vacío, que exige ser llenado inmediatamente. Cuando el dolor de esa pérdida se expresa principalmente como pánico, como urgencia de recuperar, como la sensación de que sin eso no puedes funcionar, eso es una señal de que hay trabajo que hacer. No necesariamente de recuperar lo que se fue, pero sí de entender qué necesidad profunda estaba siendo cubierta por eso que se fue, y aprender a relacionarte con esa necesidad desde un lugar más consciente. Pero cuando algo que se va de tu vida te deja con una sensación que es extrañamente difícil de nombrar, que tiene dolor, sí, a veces mucho dolor, pero que debajo de ese dolor hay algo que casi parece alivio, algo que casi parece espacio, algo que casi parece que una presión que no habías notado conscientemente finalmente se levanta, eso es diferente. Eso es el signo. Esa mezcla de dolor y extraño alivio, que no puedes admitir en voz alta, porque se siente como traición. Eso es tu alma reconociendo que algo cumplió su función. No significa que no duela. Las cosas que nos protegen, a veces duelen exactamente igual que las que nos dañan. El dolor no es el indicador. El alivio debajo del dolor, ese es el indicador. Jung lo describió de esta manera. El inconsciente siempre sabe antes que el consciente, siempre, que a veces la única forma que tiene de comunicar lo que sabe es a través de los eventos del mundo exterior, a través de las sincronicidades, de las pérdidas aparentemente inexplicables, de los finales que llegan sin que nadie los haya convocado conscientemente. El mundo exterior a veces actúa como el sueño que el inconsciente usa para hablarte cuando no puedes escuchar de otra manera. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo aplicas esto en la práctica, en la vida real, en ese momento específico donde estás mirando el espacio que dejó algo que se fue y no sabes si perseguirlo o dejarlo ir? Primero, y esto es lo más importante, date permiso para no saber inmediatamente. Una de las distorsiones más dolorosas que hemos heredado de una cultura obsesionada con la resolución rápida es la creencia de que el dolor no procesado es peligroso, que hay que resolver la pérdida lo antes posible, que quedarse en la pregunta es debilidad. No es debilidad. Es el único lugar donde la respuesta real puede formarse. Las respuestas que se fuerzan antes de tiempo no son respuestas. Son estrategias de supervivencia que se disfrazan de claridad. Siéntate con la pérdida, no para martirizarte con ella, sino para escucharla, para preguntarle qué vino a enseñarte, para observar qué parte de ti dependía de lo que se fue de una forma que quizás no habías notado conscientemente. Segundo, observa lo que emerge en el espacio. Aquí está algo que Jung señaló repetidamente, y que la experiencia confirma una y otra vez. Cuando algo que ya no te sirve se va de tu vida, el espacio que deja no permanece vacío. No puede. La naturaleza no sostiene el vacío, pero lo que lo llena no siempre llega en la forma que esperamos. Y a veces llega tan diferente de lo que estábamos buscando, que no lo reconocemos como la respuesta a lo que estábamos necesitando. Las personas que pasan por pérdidas importantes, y que en lugar de obstruir ese espacio con intentos desesperados de llenarlo con lo mismo que se fue, que en lugar de eso lo sostienen con presencia y atención, esas personas invariablemente reportan algo similar. Que en los meses siguientes a esa pérdida, algo en su vida comenzó a organizarse de una forma que no habían podido imaginar antes. No porque el universo les haya premiado por su buen comportamiento espiritual, sino porque el campo de lo posible se reorganizó cuando dejó de estar bloqueado por algo que ya no correspondía a quienes se estaban convirtiendo. Tercero, distingue el dolor del apego del dolor del duelo. Son dos dolores completamente distintos que se sienten de forma similar, pero que tienen naturalezas radicalmente diferentes. El dolor del apego es el dolor que grita, que exige, que negocia, que busca vías de retorno, que construye argumentos sobre por qué debería ser diferente. Es el dolor del ego que ha perdido algo que usaba para definirse. Es real y merece compasión, pero no merece obediencia.
El dolor del duelo es diferente. Es más silencioso. Es más hondo. Es el dolor que reconoce que algo era real, que importaba, que deja una marca que no va a desaparecer, pero que al mismo tiempo no lucha contra el hecho de que terminó. Es el dolor que llora sin exigir que las lágrimas cambien algo. Ese dolor, cuando lo atraviesas en lugar de resistirlo, transforma. El apego, cuando lo obedeces, te detiene exactamente en el lugar donde el miedo quiere mantenerte. Cuarto, y esto es quizás el punto más contraintuitivo de todo lo que vamos a ver hoy, considera la posibilidad de agradecer lo que se fue. No en el sentido performativo y superficial de «gracias universo por este aprendizaje», que a veces usamos para saltarnos el dolor real, sino en el sentido genuino de reconocer que lo que estuvo por una razón, que cumplió algo, que te dio algo que necesitabas en el momento en que lo necesitabas, y que el hecho de que ya no esté no cancela lo que fue, lo completa. Hay una diferencia enorme entre algo que se interrumpió y algo que se completó. La mente lo ve igual porque en ambos casos hay un final, pero el alma lo siente completamente diferente. Cuando algo se interrumpió, queda una energía suspendida, una tensión irresuelta que busca cierre. Cuando algo se completó, hay tristeza sí. Pero hay también una especie de integridad, una sensación de que el arco tiene su forma correcta, aunque no sea la forma que esperábamos. Muchas de las pérdidas que más nos cuestan son cosas que se completaron, que llegaron a su fin natural, y que nosotros, por miedo a ese final, las estábamos manteniendo artificialmente abiertas mucho más tiempo del que el proceso real requería. Ahora bien, hay algo que no quiero que se te escape de esta conversación, porque sería fácil usar todo lo que hemos hablado como excusa para no hacer el trabajo real que algunas pérdidas exigen. No todo lo que se va es protección. No todo el alejamiento es señal de crecimiento. Hay cosas que se van de nuestra vida porque las descuidamos, porque el miedo nos hizo huir antes de que pudieran enraizarse, porque patrones inconscientes de autosabotaje destruyeron algo que era genuinamente bueno. Eso también existe. Y reconocerlo requiere el mismo nivel de honestidad que reconocer cuando una pérdida es liberación. La distinción, como te dije antes, no está en si duele o no. Está en la calidad de lo que hay debajo del dolor. Y esa calidad requiere que te sientes con ella el tiempo suficiente para escucharla sin la distorsión del pánico. Permíteme hablarte de algo más antes de cerrar, porque lo que hemos construido hoy tiene una implicación que va más allá de las pérdidas pasadas. Tiene implicaciones para ahora mismo. Si estás en un proceso de transformación genuina, y el hecho de que estés aquí, en este canal, escuchando esto, me dice que probablemente lo estás, entonces, en este momento de tu vida, hay cosas que ya no encajan tan bien como antes. Quizás lo sientes en relaciones donde la conversación ya no llega a la profundidad que necesitas. Quizás lo sientes en ambientes que antes eran cómodos y que ahora se sienten extrañamente claustrofóbicos. Quizás lo sientes en hábitos que antes cumplían una función y que ahora se sienten vacíos, rituales sin contenido real. Esas incomodidades no son problemas que resolver. Son información. Son el mapa de lo que tu alma ya está señalando como el próximo territorio a transitar. La pregunta no es si debes forzar esas cosas a terminar. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de forzarlas a continuar. Porque a veces el acto más profundo de conciencia que podemos hacer no es soltar algo con un gesto dramático de liberación espiritual. Es simplemente dejar de gastar energía en sostener artificialmente lo que ya está pidiendo completarse. Eso requiere quietud. Requiere la capacidad de estar con el proceso sin necesitar acelerarlo ni frenarlo. Requiere, en el fondo, algo que en este mundo de ruido constante se ha vuelto casi revolucionario. La capacidad de hacer una pausa real. Y aquí es donde quiero hablarte de algo que para mí ha marcado una diferencia concreta en mi propio camino, especialmente en los periodos de pérdida y transición. El mayor enemigo del proceso que hemos estado describiendo no es el dolor. Es el ruido exterior que no para.
Y sobre todo el ruido interior, ese torrente constante de análisis, de argumentos, de narrativas, sobre lo que pasó y lo que debería pasar y lo que significa todo esto, que no nos deja escuchar lo que el inconsciente está tratando de comunicar. Yo pasé por un periodo de pérdidas importantes, no todas al mismo tiempo, pero en una secuencia que se sentía como si el suelo se estuviera reorganizando debajo de mis pies, y lo que más me costó no fue el dolor en sí. Fue el silencio que el dolor exigía, porque mi mente no quería silencio. Quería respuestas, quería control. Quería hacer algo, cualquier cosa, que le diera la sensación de que el proceso estaba siendo manejado. Lo que aprendí, y lo que cambió mi relación con esos periodos de transición, fue que el proceso no necesita ser manejado, necesita ser habitado. Y para habitar un proceso de esa profundidad, necesitas una práctica que te ancle en el presente sin anestesiarte de lo que está ocurriendo, algo que cree el espacio interior necesario sin alejarte de la vida. El método SIM, 5 minutos al día para la paz interior y la claridad mental, es exactamente eso para mí. No es una promesa de que el dolor desaparezca. Es una herramienta que crea, de forma consistente y concreta, el espacio donde lo que el inconsciente está procesando puede subir a la conciencia de una forma que puedes integrar en lugar de que te arrasi. En los periodos de pérdida y transición, esa práctica de 5 minutos puede ser la diferencia entre atravesar el proceso y quedar atascado en él. El link está en la descripción, y si sientes que estás en un momento de transición ahora mismo, te invito a que lo explores. Y ahora llegamos al final, al punto donde todo lo que hemos hablado se convierte en algo que puedes llevar contigo. Si hay algo que se fue de tu vida recientemente y todavía no has hecho las paces con ello, este es el ejercicio que quiero dejarte. No para esta noche, para los próximos días. Escribe en un papel, no en el teléfono, en un papel físico, lo que se fue. Descríbelo sin juzgarlo, sin buscar culpables, sin narrativa de víctima ni de héroe. Solo los hechos de lo que era y de lo que ya no está. Luego, debajo de eso escribe esta pregunta. ¿Qué parte de quien yo era necesitaba esto que ya no está? No qué le faltaba a lo que se fue. ¿Qué parte de ti dependía de ello? ¿Qué versión de ti mismo requería ese contexto para existir? Y luego, y aquí está el corazón del ejercicio, pregúntate, ¿esa versión de mí todavía es la versión que quiero ser? ¿O hay algo en mí que ya sabe que el siguiente capítulo requiere dejar ir no solo lo que se fue, sino también la versión de mí que lo necesitaba? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, y no la necesita tener hoy, solo necesita ser hecha. Porque el inconsciente trabaja con las preguntas que le presentamos, y una pregunta honesta planteada sin miedo puede comenzar un proceso de claridad que ningún análisis mental puede iniciar. Las cosas que se van solas cuando vibras alto no se van porque ya no las merezcas. Se van porque tu alma las ha integrado, ha aprendido lo que tenían para enseñarte y está lista para el siguiente nivel. El dolor de esa partida es real, pero debajo de ese dolor hay algo que no todo el mundo tiene el valor de reconocer. La integridad de un proceso que está funcionando exactamente como debe. Tú no perdiste eso. Lo completaste. Ahora quiero que hagas algo. En los comentarios, escribe esto. El nombre de algo que se fue de tu vida puede ser una persona, una situación, una versión de ti mismo, y una palabra que describa cómo te sientes ahora que ya no está. No cómo te sentiste cuando se fue. Cómo te sientes ahora. Porque esa diferencia, entre el dolor del momento y la perspectiva del tiempo, es donde vive la comprensión que estuvimos buscando durante todo este video. Comparte este video con alguien que ahora mismo está en medio de una pérdida y no termina de entender qué está ocurriendo. A veces la información correcta en el momento correcto no elimina el dolor, pero le da el contexto que lo hace tolerable y, eventualmente, transformador. Y si este canal todavía no es parte de tu vida, este es el momento de que lo sea. Aquí nos tomamos el tiempo para ir hasta la raíz. Para no conformarnos con explicaciones que calman sin transformar.
Lo que se fue no fue un error del universo. Fue el universo haciendo exactamente su trabajo. Hay algo que nadie te ha explicado sobre tus ojos. No el color en sí, no la genética, no el iris, no los pigmentos, sino lo que ese color lleva escondido desde antes de que nacieras. Porque si llegaste hasta aquí, probablemente ya sabes que hay algo en ti que no termina de encajar con lo que el mundo te dijo que eras. Y quizás, solo quizás, la respuesta lleva toda tu vida mirándote desde el espejo. Esto no es un test de personalidad. No es astrología. Es algo más profundo, más incómodo y mucho más real. Porque lo que vas a entender hoy sobre la edad de tu alma puede cambiarte la forma de verte para siempre. Quédate hasta el final. Porque hay un detalle sobre una de las colores que la mayoría de las personas ignora completamente, y ese detalle lo cambia todo. Si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete ahora. Este canal existe para las personas que ya no se conforman con respuestas simples. Deja tu like si sientes que hay algo en ti que todavía no has terminado de descubrir. Déjame contarte cómo llegué a esto. Durante años estudié a Jung. Los arquetipos, la sombra, el inconsciente colectivo. Leí, tomé notas, practiqué. Y seguía encontrando un patrón extraño. Personas con rasgos muy similares, con los mismos miedos profundos, con los mismos dones escondidos, tendían a compartir no solo su tipo psicológico, sino algo más físico, más visible. Algo que estaba justo en la superficie, que todos podemos ver, pero que nadie había pensado en interpretar simbólicamente. Tardé mucho tiempo en tomar esa idea en serio, porque parecía demasiado simple. Pero Jung siempre dijo algo que me persigue. El inconsciente habla a través de símbolos, y el cuerpo es el primer símbolo que tenemos. Entonces, empecé a investigar, y lo que encontré me dejó sin palabras. Lo primero que descubres cuando investigas esto es lo que todo el mundo dice. La ciencia explica el color de los ojos por la melanina. Más melanina, ojos más oscuros. Menos melanina, ojos más claros. Hay genes involucrados, hay probabilidades, hay herencia biológica. Eso lo sabemos, lo aprendimos en la escuela. Y hay también toda una cultura popular alrededor de esto. Los ojos azules son raros, especiales. Los ojos verdes son misteriosos. Los ojos marrones son los más comunes, lo que muchas personas asumen que significa ordinario. Los ojos negros son intensos, profundos. Hay películas, hay canciones, hay poemas escritos sobre la mirada. Pero nadie, en ninguno de esos lugares, te ha dicho lo que realmente importa. Porque la pregunta no es qué color tienes. La pregunta es, ¿qué está cargando ese color en el lenguaje del inconsciente? Y ahí es donde empieza a ponerse interesante. Porque la primera pista que encontré no vino de la psicología moderna. Vino de algo mucho más antiguo. En casi todas las culturas que han existido sobre esta tierra, los ojos han sido tratados como algo sagrado. No decorativo. Sagrado. El ojo de Horus en el antiguo Egipto no era un amuleto de moda. Era un símbolo del conocimiento que trasciende lo visible, la capacidad de ver más allá de lo que el ojo físico puede percibir. En la Grecia clásica, los dioses tenían colores de ojos específicos, que no eran aleatorios. Atenea, la diosa de la sabiduría, era invariablemente representada con ojos grises o plateados, los colores de la claridad mental y la percepción sin ilusiones. Ares, el dios de la guerra y la fuerza bruta, con ojos oscuros, profundos, instintivos. En la tradición hindú, el tercer ojo, el ajna, el centro de la intuición y la percepción espiritual, está ubicado exactamente entre los dos ojos físicos. No es coincidencia. Los antiguos entendían que los ojos no solo reciben luz, los ojos emiten algo, proyectan algo. Y diferentes almas proyectan diferentes frecuencias. Jung estudió estas tradiciones con seriedad, no como superstición, sino como lenguaje. Él escribió que los símbolos universales, los arquetipos, no son invenciones de las culturas, son estructuras del inconsciente colectivo que emergen de forma independiente en civilizaciones que nunca se conocieron. Cuando algo aparece en Egipto,
en la India, en los pueblos originarios de América y en la Europa medieval al mismo tiempo y con el mismo significado, eso no es casualidad. Eso es la psique hablando en su idioma más profundo, y los ojos aparecen en todas partes, siempre como umbral, siempre como revelación. Esa fue mi primera pista. Pero todavía no era suficiente, porque una cosa es que los ojos sean simbólicamente importantes. Otra es que el color específico de los ojos cargue una información sobre la edad del alma. Así que seguí buscando. La segunda pista vino de Jung directamente, de algo que él llamó el proceso de individuación. Jung creía que el alma, o lo que él llamaba la psique, no nace completa. Nace con un potencial, con una estructura arquetípica que es única para cada persona, y pasa por un proceso de maduración que puede durar toda una vida. Algunas personas lo completan, la mayoría no. Y lo que determina en qué parte de ese proceso estás no es tu edad biológica. No tiene nada que ver con cuántos años tienes. Tiene que ver con cuánto de tu sombra has integrado, cuánto de tu self-real has reconocido, cuántas veces has elegido la conciencia en lugar de la comodidad del inconsciente. A eso Jung lo llamaba la edad del alma, y lo describía en fases, en capas, en niveles de profundidad psíquica que van desde el alma más joven, todavía dominada por el ego y la máscara social, hasta el alma más anciana, que ha atravesado la oscuridad, ha integrado la sombra, y vive desde un lugar de ecuanimidad que el mundo moderno casi no reconoce. Ahora bien, aquí fue donde algo en mi investigación empezó a encajar de una forma que no esperaba. Porque cuando Jung hablaba de los diferentes niveles de madurez psíquica, los describía con imágenes, con metáforas visuales, con colores. No literalmente. Jung no dijo, las personas con ojos verdes tienen almas antiguas. No hay una cita directa así, y sería deshonesto de mi parte decir que la hay. Pero lo que sí existe es un sistema simbólico coherente que emerge tanto de la obra junguiana como de las tradiciones de las que él bebía. Y ese sistema conecta las cualidades de cada color con los patrones psíquicos de cada nivel del alma. Y cuando empecé a aplicar esa lente simbólica a las personas que conocía, a los arquetipos que había estudiado, a los patrones que había observado durante años, algo comenzó a brillar con una claridad que me resultó imposible ignorar. Permíteme mostrarte lo que encontré. Los ojos oscuros, los ojos marrones, los ojos negros, los de la tierra. En el sistema simbólico que emerge de la psicología profunda, el marrón y el negro son los colores del origen, de la raíz, de lo primordial. Son los colores del suelo, de la tierra que sostiene todo lo demás. Las almas con ojos oscuros, en términos arquetípicos, suelen ser almas que están profundamente conectadas con lo instintivo, con la tribu, con la familia, con el origen. No en el sentido de que estén atrapadas ahí, sino en el sentido de que su energía fundamental viene de esa conexión con lo concreto, con lo real, con lo que se puede tocar y sostener. Jung hablaría de esto en términos del arquetipo de la tierra, de la gran madre, de la fuerza que da forma y sustancia a todo. Es el alma que aprende a través de la experiencia directa, que necesita vivir las cosas para comprenderlas, que tiene una inteligencia emocional y corporal extraordinaria que el mundo intelectualizado de hoy tiende a subestimar. El alma de ojos oscuros en su nivel más joven está dominada por los instintos, por los deseos del cuerpo, por la necesidad de pertenencia. En su nivel más maduro, se convierte en algo completamente diferente, en sabiduría encarnada, en la persona que sabe exactamente cuándo hablar y cuándo callar, que tiene una presencia que tranquiliza sin que sea necesaria ninguna palabra. Si tienes ojos oscuros y sientes que a veces tu mayor lucha es entre lo que sabes que es correcto y lo que sientes profundamente, eso es exactamente tu proceso de individuación. Esa tensión no es un defecto, es el trabajo de tu alma. Los ojos azules, el color del cielo, del horizonte, de lo que está siempre más allá. En el lenguaje simbólico, el azul es el color del espíritu, de la distancia, de la verdad que no puede ser poseída, sino solo contemplada. Las almas con ojos azules cargan, en términos arquetípicos, una orientación hacia lo universal,
hacia los principios, hacia las ideas que trascienden lo personal. Hay en ellas, cuando están en niveles de madurez media o alta, una capacidad extraordinaria para ver patrones donde otros solo ven caos, para conectar puntos que aparentemente no tienen relación. Pero hay algo que nadie cuenta sobre el alma azul. Su desafío no es encontrar el sentido. Su desafío es no perderse en él. Porque el mismo don que le permite ver más lejos que la mayoría la pone en peligro de vivir permanentemente en el futuro, en la teoría, en lo que podría ser, sin nunca anclar completamente en lo que es. Jung lo llamaría la trampa del puera eternus, el eterno joven que vuela tan alto que nunca aterriza. El alma azul en su nivel más joven se pierde en sus propias visiones. En su nivel más maduro, se convierte en el guía, en el visionario que puede ver la ruta cuando todos los demás están perdidos en la oscuridad. Si tienes ojos azules y reconoces que tu mayor desafío es la distancia emocional, la dificultad de estar completamente presente, de quedarte cuando las cosas se complican, eso tampoco es un defecto. Es exactamente la invitación de tu alma. Los ojos verdes, el color de la naturaleza viva, del bosque, del cambio constante de las estaciones. En casi todas las tradiciones simbólicas, el verde es el color del umbral, del lugar que no es ni esto ni lo otro, ni la tierra oscura del origen ni el cielo abierto del espíritu, sino el punto exacto donde ambos se encuentran. Las almas de ojos verdes, en términos arquetípicos, suelen ser almas que viven en los bordes, en los límites entre mundos. Son las personas que los demás encuentran difíciles de definir, que no terminan de encajar del todo en ninguna categoría, que tienen una cualidad cambiante, adaptable, que puede ser un don extraordinario o un laberinto del que es difícil salir. Jung hablaría del arquetipo del trickster, el que cruza los límites, el que transforma. No el engañador, sino el que sabe que toda frontera es una ilusión y puede moverse con libertad entre los mundos. El alma verde en su nivel más joven se pierde en esa capacidad de adaptación. Se vuelve proteica, inestable, sin un centro claro. En su nivel más maduro, se convierte en el alquimista, en la persona que puede tomar lo roto y transformarlo en algo nuevo, que puede estar en el caos sin ser el caos. Si tienes ojos verdes y reconoces que tu mayor lucha es encontrar quién eres realmente debajo de todas las máscaras que sabes usar tan bien, eso es tu camino. La identidad no te fue dada, tendrás que forjarla. Los ojos grises, raros, poco descritos, frecuentemente confundidos con el azul, pero fundamentalmente distintos. El gris no es la mezcla del negro y el blanco, es el espacio antes de que la luz y la oscuridad se separen. En el simbolismo junguiano, el gris es el color del estado anterior a la manifestación, de la potencialidad pura, de lo que todavía no ha decidido qué forma tomar. Las almas de ojos grises tienden a tener una relación muy especial con el silencio, no como ausencia, sino como presencia. Hay en ellas una capacidad de observación que puede ser desconcertante para los demás, una tendencia a ver más de lo que muestran, a saber más de lo que dicen. En su nivel más joven, ese arquetipo puede expresarse como un aislamiento que se disfraza de independencia, como una frialdad que en realidad es protección, como una distancia que mantiene el mundo a raya. En su nivel más maduro, el alma gris se convierte en la más extraordinaria de las presencias, la del testigo puro, el que puede estar en cualquier tormenta sin ser arrastrado, el que mantiene la claridad cuando todo lo demás se oscurece. Si tienes ojos grises, probablemente ya sabes que vives en un nivel de percepción que la mayoría de las personas no puede sostener. El desafío es aprender a habitar ese don sin aislarte de la humanidad. Los ojos de color miel, los ojos ámbar. Y aquí necesito que prestes mucha atención, porque esto es lo que prometí al principio. El ámbar es uno de los materiales más antiguos que existen. Es resina fosilizada, tiempo solidificado, el pasado hecho presente. En las tradiciones chamánicas de múltiples culturas, el ámbar era usado para conectar con los ancestros, con los que vinieron antes, con la memoria profunda del linaje. En el simbolismo junguiano,
Eso habla de algo muy específico. Almas que cargan memorias, que van más allá de esta vida. Almas que sienten que llevan algo muy antiguo dentro, que tienen una relación peculiar con el tiempo, que a veces sienten que han vivido todo esto antes. El alma de ojos ámbar tiene acceso, en términos simbólicos, a capas del inconsciente colectivo que otras almas todavía están descubriendo. Eso tiene un precio, porque cargar esa profundidad sin las herramientas correctas para integrarla puede volverse una carga insoportable. Son personas que sienten demasiado, que perciben demasiado, que a veces no entienden por qué el mundo les parece tan ruidoso, tan superficial, tan acelerado. En su nivel menos maduro, eso puede volverse melancolía crónica, una sensación de no pertenecer, de estar fuera de lugar en su propio tiempo. En su nivel más maduro, el alma ámbar se convierte en algo extraordinario, en el puente entre lo que fue y lo que puede ser, en la persona que recuerda lo que la humanidad tiende a olvidar. Si tienes ojos ámbar y llevas toda tu vida sintiendo que eres de otro tiempo, no estás equivocado. Eres de otro tiempo. El trabajo es aprender a vivir en este. Ahora bien, hay algo importante que quiero decirte aquí, antes de seguir, porque sería deshonesto no hacerlo. Este marco simbólico es poderoso, pero no es un destino. Y aquí está la trampa en la que muchas personas caen cuando encuentran este tipo de información. La usan para cerrar, no para abrir. La usan para definirse de una forma que les da comodidad, y desde esa comodidad dejan de crecer. Soy alma de ojos oscuros, soy instintivo, es que soy así. No. El arquetipo es un punto de partida, no una jaula. Jung fue absolutamente claro en esto. El objetivo de la individuación no es descubrir qué arquetipo eres y quedarte en él. Es integrar todo lo que eres, incluyendo lo que niega tu arquetipo principal. El alma de ojos oscuros necesita aprender a volar. El alma de ojos azules necesita aprender a aterrizar. El alma de ojos verdes necesita encontrar su centro. El alma gris necesita aprender a amar el contacto. Y el alma ámbar necesita aprender a vivir aquí, ahora, en este momento. El símbolo te señala el trabajo. Tú eres quien tiene que hacerlo. Y aquí es donde quiero pausar un momento para hablarte de algo que para mí ha marcado una diferencia real en ese trabajo interior. El mayor obstáculo en el camino del autoconocimiento no es la falta de información, es el ruido interior que no te deja escuchar lo que ya sabes. Yo durante años acumulé información, libros, conceptos, y sin embargo había algo que no terminaba de asentarse. Hasta que encontré algo que en apariencia era ridículamente simple. 5 minutos de práctica diaria, enfocada específicamente en crear un espacio de silencio interior real. No meditación en el sentido que la mayoría imagina. No es sentarse en el suelo con las piernas cruzadas esperando la iluminación. Es un método concreto, con pasos concretos, que trabaja directamente con la forma en que el sistema nervioso procesa la información y con la manera en que el inconsciente accede a la conciencia. Se llama el método SIM, 5 minutos al día para la paz interior y la claridad mental. Y lo que hace no es añadir más información a tu cabeza, es exactamente lo contrario. Crea el espacio donde la información que ya tienes puede volverse real, puede convertirse en comprensión genuina. El link está en la descripción. Si lo que estamos hablando hoy resuena contigo, te invito a mirarlo. Y seguimos, porque ahora llegamos a la pregunta que realmente importa, no qué color tienes, sino qué haces con lo que ese color te está señalando. Aquí está lo que significa todo esto en la práctica. Lo que Jung enseñó, y lo que las tradiciones simbólicas confirman, es que los arquetipos no operan de forma aislada. Operan en tensión. Y esa tensión, esa fricción entre lo que eres naturalmente y lo que tu alma necesita integrar, es exactamente el material del crecimiento. No es el obstáculo. Es el camino. Cuando entiendes qué arquetipo porta tu alma según su color simbólico,
Lo que en realidad estás entendiendo es cuál es tu punto de partida en el proceso de individuación. Y más importante, ¿cuál es la polaridad que necesitas incorporar? El alma de la tierra necesita aprender el lenguaje del cielo. El alma del cielo necesita aprender el peso de la tierra. El alma del umbral necesita encontrar un centro. El alma del silencio necesita aprender la canción. Y el alma del tiempo necesita aprender el presente. Eso no es algo que se lee y se comprende. Es algo que se vive. Es algo que requiere práctica, atención y, sobre todo, honestidad. La honestidad de mirarte sin la máscara de lo que crees que debes ser. Sin la historia que te has contado sobre ti mismo. Sin las etiquetas que el mundo te ha puesto desde que tenías uso de razón. Jung lo llamaba el trabajo del alma. No lo llamó así por poesía. Lo llamó así porque es exactamente eso. Un trabajo. Constante, incómodo, a veces doloroso, siempre revelador. Y la pregunta que yo me hago, y que te invito a hacerte tú ahora mismo, no es ¿qué color de ojos tengo y qué dice eso de mí? La pregunta más profunda, la que realmente abre algo, es esta. ¿Qué polaridad he estado evitando? ¿Qué es lo que el mapa de mi alma lleva señalando que sigo ignorando? Porque eso, más que el color de tus ojos, es lo que revela la verdadera edad de tu alma. No cuánto has acumulado, cuánto has integrado. No cuánto sabes, cuánto has sido capaz de sostener sin huir. Un alma joven, independientemente de su color, es un alma que todavía funciona desde la reacción, que se mueve por el miedo, por el deseo de aprobación, por la necesidad de control. Un alma madura es un alma que ha aprendido a hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta, que puede observar sus propios patrones sin identificarse completamente con ellos, que puede estar en la contradicción sin necesitar resolverla inmediatamente, que puede amar sin perderse. Eso no se logra leyendo sobre arquetipos. Se logra habitándolos. Se logra en el espacio de la práctica real, del autoexamen honesto, del silencio que permite que lo que está en el inconsciente suba a la superficie donde puedas verlo, donde puedas trabajar con ello. Y hay algo más. Algo que no se habla lo suficiente en los círculos de autoconocimiento, y que para mí es quizás lo más importante de todo lo que hemos visto hoy. La edad del alma no es lineal. No creces de alma joven a alma anciana en una línea recta ascendente. El proceso de individuación tiene lo que Jung llamaba enantiodromia, el principio de que cuando algo llega a su extremo, tiende a convertirse en su opuesto. Hay momentos en la vida donde regresiones aparentes son en realidad avances profundos, donde aquello que parece un retroceso es el alma rompiendo una capa que ya no le sirve. ¿Has tenido esos momentos? Momentos donde todo lo que creías que sabías sobre ti mismo de repente dejó de funcionar. Donde la persona que eras pareció desmoronarse sin que pudieras entender por qué. Eso no es señal de que algo está mal. Es señal de que algo está creciendo. El alma de ojos oscuros que de repente siente un hambre imposible de trascendencia está creciendo. El alma de ojos azules que de repente no puede mantenerse en las ideas y necesita desesperadamente anclarse está creciendo. El alma de ojos verdes que de repente decide que ya no quiere cambiar de forma, que quiere saber quién es en realidad, está creciendo. El alma gris que de repente permite que alguien entre en su mundo sin poner condiciones está creciendo. Y el alma ámbar que de repente, quizás por primera vez, siente que puede estar aquí, en este momento, en este cuerpo, en esta vida, sin la melancolía del tiempo perdido, está floreciendo. La pregunta final que quiero dejarte no es un ejercicio intelectual, es una invitación real. Esta semana, cuando te mires al espejo, antes de hacer cualquier otra cosa, quédate un momento mirándote a los ojos, no con crítica, no con análisis, solo mírate y pregúntate, ¿qué está cargando esta mirada que todavía no he tenido el valor de reconocer? La respuesta no vendrá en palabras, probablemente. El inconsciente no habla en palabras. Habla en sensaciones, en imágenes, en esa extraña certeza que sientes en el cuerpo
antes de que la mente encuentre el argumento correcto para ignorarla. Ese es el lenguaje del alma, y aprender a escucharlo es el trabajo de toda una vida. Un trabajo que vale cada segundo que le dedicas. Ahora tengo que decirte algo más, porque hemos llegado al final de este video, y quiero que te lleves algo concreto, no solo ideas flotando en el aire. Todo lo que hemos hablado hoy, los arquetipos, los patrones del alma, la profundidad del inconsciente, tiene un punto ciego enorme. Y ese punto ciego es el siguiente. Puedes entender todo esto perfectamente en tu mente y no cambiar nada en tu vida. Porque el entendimiento intelectual y la transformación real son dos cosas completamente distintas. Yo lo viví. Años estudiando Jung con profundidad, capaz de explicar la sombra, la anima, el proceso de individuación, y sin embargo siguiendo atrapado en los mismos patrones de siempre. Porque la comprensión sin práctica es solo un mapa que nunca usas para viajar. El método SIM es exactamente esa práctica. 5 minutos al día. No es una promesa de iluminación inmediata. Es una herramienta honesta para crear, día a día, el espacio interior donde la transformación real puede ocurrir. Donde lo que el inconsciente lleva susurrando puede finalmente ser escuchado. Donde la edad de tu alma puede comenzar a moverse hacia su siguiente nivel, no porque lo hayas decidido intelectualmente, sino porque le has dado el espacio y la atención que necesita. El link está en la descripción. Si sientes que es el momento de pasar de entender a practicar, te invito a dar ese paso. Y ahora quiero pedirte algo que me importa mucho. Escribe en los comentarios el color de tus ojos y una sola palabra, solo una, que describa lo que más te costó reconocer de ti mismo en los últimos años. No tienes que explicar nada, solo la palabra. Porque esa palabra, ese pequeño acto de honestidad pública, ya es en sí mismo un movimiento del alma. Si este video llegó hasta ti, no fue por casualidad. Compártelo con alguien que sientas que lo necesita. A veces la información correcta en el momento correcto puede cambiar la dirección de una vida entera. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque este canal es el lugar donde seguiremos haciendo exactamente esto. Ir más profundo, juntos, sin miedo a lo que encontremos. Gracias por quedarte hasta aquí. Cuida esa mirada. Tiene más sabiduría de lo que imaginas.